Bien, terminaré con el tema de desahucios. Ahora quiero hablaros de algo sobre lo que no le estamos dando mucha importancia. Digamos que es una estafa encubierta por el gobierno. Como dice aquel, echa la ley, echa la trampa, desde luego que es legal, que son todos estos microcréditos que estáis viendo, que están anunciando en la televisión todos los días, que paséis por la calle y los veis que hay carteles, en la puerta de las comunidades hay carteles de microcréditos, etcétera, etcétera. Bueno, deciros que no se os ocurra nunca el concepto de acudir a una de estas, digamos, estafas legalizadas. Podéis llegar a pagar un 60, un 70% de intereses y posiblemente me quede mucho. La estafa consiste en que cuando tú llamas por teléfono, lo primero que te dicen es que, pues qué majo es usted, que bien va todo, pues no sé qué, mire, su operación está preaprobada y ya está preaprobada. Con lo cual al día siguiente te piden que les mandes a lo mejor 200 euros en concepto de estudio de operación. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que en el momento que reciben ellos esos 200 euros, automáticamente te piden más documentación. ¿Y qué documentación es la que te piden? La que no se han atrevido a pedirte al principio, que son los avales de tus padres, para que tus padres con sus nóminas y con sus posibles cosas que puedan tener, viviendas, etcétera, etcétera, te puedan avalar. Estamos hablando para microcréditos a lo mejor de 1.000 euros o de 800 euros y tienes que mandar 200 por anticipado. Si no mandas esa documentación, los 200 euros, como son en concepto de estudios de operación, ya los has perdido. Eso para empezar a hablar. Y si mandas esa documentación, pues luego cuando reciben, como estaba diciendo, cuando reciben esa documentación, automáticamente te dicen, bueno, pues le vamos a dar el crédito 800 euros a un 12% a devolver en 6 meses. Eso es una estafa. ¿Y por qué es una estafa? Porque todo aquello que sobrepase el 15% se considera un interés de tipo ya de usura, por decirlo de alguna forma, ¿no? No lo debería de permitir ningún notario el firmar un microcrédito. ¿Pero qué es lo que hacen? No te mandan ya a la notaría, sino que te mandan a un despacho que tienen concertado en algún sitio, en este caso en Logroño o donde sea. ¿Me entiendes? Vas, firmas en el despacho, no has pasado por la notaría, porque si pasas por la notaría, automáticamente el juez, el notario te hubiera dicho que ni hablar, que eso no se puede firmar porque estás firmando un interés de 24-25%, sin contar los 200 euros que ya se anticipan. Eso es en cuanto a los microcréditos, que esto es mucho más largo. Otro tipo de crédito, el crédito que está proliferando ahora, ya desde hace muchos años a esta parte, pero ahora más, que es el de los inversores de capital privado. Eso todavía es mucho más grave, porque aquí desde luego con el tema del capital privado, allí puedes llegar a pagar intereses de un 60 a un 70% y me quedo corto. Y si por ejemplo te dicen, acuerdas que el inversor de capital privado te va a dar 40.000 euros, esos 40.000 euros en dinero no los vas a ver nunca, puesto que te van dando una serie de cantidades, pero el dinero, la totalidad del dinero no te la dan nunca. Sin embargo, cuando vas a firmar a la notaría, tú justificas que hay un dinero que realmente tienes que percibir, que ya te lo han dado, pero que realmente no ha sido así, ¿me entiendes? Porque ellos también lo contemplan como gastos de operación, de deudas, etcétera, etcétera. Siempre justificaciones para que pueda pasar el filtro del notario, por decirlo de alguna forma, pero tú nunca llegarás a cobrar esa cantidad. También esto es muy largo y no nos vamos a enrollar más. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir esto que ni microcrédito ni préstamos de capital privado no se pueden entrar, ¿vale? Luego, hay otra cosa, cuando firmamos tenemos que ser conscientes que no hemos hecho un crédito hipotecario, pero estamos respondiendo con nuestros bienes, con lo cual nuestros bienes, nuestras nóminas, etcétera, etcétera.
Con lo cual, pues bueno, si no podemos llegar a pagar, pues entonces van a ir a por los pisos, van a ir a por las nóminas, van a ir a por todo lo que puedan, sea avales, etcétera, etcétera. Bien, con todo y con esto, pues usted como el tipo de la estampita, que llevamos 1000 años con el tipo de la estampita, y todavía sale por ahí en prensa que a un señor le han hecho el famoso tipo de la estampita y tal y cual. La gente sigue yendo a estas cosas, sigue pidiendo préstamos a inversores de capital privado, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en Estados Unidos, yo he estado en Estados Unidos, he estado en Florida también un tiempo, y allí estas cosas funcionan de otra manera completamente distinta. Allí, por ejemplo, un señor nunca iría a hablar con uno de gente normal, no entre mafias y historias. Pero una persona que tiene un crédito nunca iría a un inversor de capital privado, a una empresa, a un banco. No, siempre van a buscar a su asesor fiscal, a su asesor financiero, a la persona que entiende. Y van acompañados de esta persona. Y esta persona lo que hace es pues ver qué contrato se va a firmar, cómo se va a firmar, con qué cláusulas, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Pero bueno, en España las cosas funcionan de otra forma. Hemos visto como, por ejemplo, en Cataluña el tema del juego debe de ser algo que les debe de interesar mucho, porque estaba pagando un 55% y ahora el señor Artur Mas, lo bajó al 10% los impuestos, pues eso se ve que el juego debe de dar mucho de eso. Es lo que hay y las cosas están así. Pasando ya al tema que nos seguimos avanzando y llegamos al tema ya de lo que son el tema de los préstamos hipotecarios y el tema de los desahucios, etcétera, etcétera. El tema de los préstamos hipotecarios es complicado, porque si ahora, por ejemplo, estuviéramos aquí un grupo de 50 personas, pues seguramente si sacáramos los contratos hipotecarios de 10 personas, ninguno sería igual. Cada banco lo ajusta a sus propios intereses, ¿me entiendes? Arrima el ascua a su sardina y aquí se ha terminado la historia. Sí. A la hora de firmar una hipoteca, todo el mundo firma exactamente igual que si firmara su sentencia de muerte, le da igual. Esto es lo que hay y pues como quiere comprar el piso, firma lo que le pongan, ¿vale? Tenemos que mentalizarnos que esto a ver si ya no puede seguir siendo así. O sea, hay que recurrir a profesionales para que antes de firmar, llevarle la escritura, mire, voy a firmar esto y ver las cláusulas. Con eso hemos dado 2 pasos de gigante. El primer paso de gigante es que contra el tema de la dación en pago, pues digamos que ahora la dación en pago casi, digamos que ya la tenemos medio superada, el tema de la dación en pago. Ahora hay otra segunda cosa, es paralizar el desahucio, porque el tema de la dación en pago, ya sabéis que resulta que tú compras una vivienda que te la tasa un tasador que te manda al banco, que curiosamente la tienes que pagar tú, ¿me entiendes? Y el banco te tasa con arreglo. Volvemos a lo mismo, a lo que al banco le interesa. Oiga, ¿a usted cuánto le interesa? ¿Cuánto dinero quiere? Pues quiero esto. Pues te manda al perito, al tasador, que oficialmente están avalados por el Banco de España, pero que resulta que realmente no es así, ¿me entiendes? Sino que trabajan exclusivamente para el banco. Te tasan la vivienda y en el momento que te ha tasado la vivienda, pues te la han tasado en un precio que dices, bueno, pero oiga, ¿usted qué criterio se ha basado para tasar esta vivienda en esta cantidad? Curiosamente, los peritos judiciales todos tenemos el mismo programa y es un programa que viene hecho, ¿me entendéis? Entonces, si todos siguiéramos esa normativa, esta vivienda valdría lo mismo si la tasara yo que si la tasara el director, o sea, un perito que me ha mandado el banco, pero no es así, ¿me entiendes? El perito del banco tasa una cosa y yo como particular taso lo que realmente vale. Bien. Sí, termino. Bueno, resumidas cuentas.
hay un despacho Podemos, yo estoy al frente de ese despacho. Cualquiera que tengáis un problema con un desahucio, cualquiera que tengáis un problema con una hipoteca, cualquiera que tengáis un problema con un préstamo, no tenéis nada más que hacer, llamar al despacho, la consulta es gratuita, ¿lo tenéis? La consulta es gratuita y allí veremos cómo están esa documentación, cómo están esas cláusulas de esa hipoteca, etcétera, etcétera, e intentaremos hacer todo lo posible.